el servicio para preservación de vida. Esto está en Esther 2:20 hasta el final del capítulo, hasta el 23. Perdón, 19. 19. Vamos a leer y luego de eso vamos a ir comentando el texto. Dice: cuando las vírgenes eran reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. La verdad que uno cuando mira este pasaje dice, wow, ¿qué sacamos? ¿Dónde le metemos mano para que esto sea una comida, cierto? Pero pensando y reflexionando, en realidad, hermanos, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo poderoso. La actitud de servicio tiene recompensas. Los actos de servicio, por muy pequeños, por muy insignificantes que sean, siempre traerán un beneficio. Siempre habrá una consecuencia. Los actos de servicio son actitudes que están y deben estar en el corazón y que deben buscar la forma de expresarlo, de manifestarlo según las oportunidades. Yo creo con todo mi corazón que los verdaderos hijos de Dios deben ser personas de servicio, personas que deben procurar buscar las oportunidades de servir, personas que no deben dejar pasar los momentos o las instancias de servicio, porque usted nunca sabe realmente lo que ese acto de servicio puede trascender en su propia vida el día de mañana. Los actos de servicio, podríamos decir, son como semillas que usted va sembrando y usted no sabe cuándo y cómo las va a cosechar. Tiene que haber en todo verdadero hijo de Dios una actitud de servir, una disposición de servicio. Tiene que haber una actitud generosa de buscar o de estar alerta a las oportunidades que Dios nos presenta en esta vida. La vida se nos va muy rápido, los años se nos pasan tremendamente rápido y no sabemos cuándo vamos a comenzar a cosechar lo que algún día sembramos. Por lo tanto, la actitud del servicio tiene recompensas. La recompensa no siempre viene inmediatamente, no siempre. Y tal vez muchos dejan de servir porque no ven una consecuencia, no ven un resultado, no cosechan lo que siembran. Pero yo les digo que de todo esto, detrás de todo esto siempre estará el Señor. Siempre Dios verá. Dice que ni siquiera un vaso de agua que nosotros demos en su nombre quedará sin recompensa. Algo tan barato, tan económico, tan accesible para nosotros puede ser la oportunidad de tocar un corazón, de conmover tal vez a alguien. La verdad es que las cosas a veces nosotros las valoramos, pero los actos de servicio tienen un valor diferente y no se miden de acuerdo a los parámetros. Sabemos que muchos trabajadores prestan servicios y por eso reciben una remuneración,
Pero los hijos de Dios no están, yo diría, en ese nivel, sino que ellos están en un nivel superior, donde los servicios sean remunerados o no remunerados. Sabemos que si se hacen de todo corazón, Dios a su tiempo permitirá que se coseche. Las circunstancias no siempre las comprendemos de los actos de servicio, y aquí usted lo va a ver. Las circunstancias no siempre vamos a entender. Yo he estado hojeando un libro, todavía no puedo comenzar a leerlo, pero habla de que es como si Dios tejiera una red inmensa de circunstancias, de situaciones, de personas buenas y a veces no tan buenas, de pruebas y cosas, pero a la larga esa red es algo que Dios tejió para mí, para que yo, como una araña trepadora, pueda llegar a la meta. Yo debo asumir de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y una de las formas en que todas las cosas les ayuden a bien son teniendo una actitud de servir. Debe ser el servicio hecho con excelencia, debe ser el servicio hecho con generosidad, debe ser el servicio con amor, especialmente aquellos que dependen de nosotros, aquellos que están alrededor de nosotros, aquellos que son nuestra familia, nuestro semejante, nuestro prójimo. Dios tiene que trabajar en nosotros porque vivimos en una sociedad demasiado egoísta, demasiado hacia lo que yo demando, lo que yo espero, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo busco. Pero nosotros tenemos que ir en contra de ese modelo, ir en contra de esa actitud, porque si no, hermanos, seguiremos en una ruta donde no habrá diferencia quién es quién, pero algo tiene que distinguirnos. Y el Señor nos dice en su palabra que el mayor de todos es el que sirve, ¿cierto? Es el que sirve. Y eso tiene que reflejarse. O sea, al mirar este pasaje, dice el versículo 19, cuando las vírgenes eran reunidas por segunda vez. Aquí habla de un lapso de tiempo, no sé, meses puede ser, donde las vírgenes eran convocadas nuevamente habían dos salas, por decirlo, dos casas. Las vírgenes que ya habían entrado a la cámara del rey y las vírgenes que estaban esperando. Era una forma de enriquecer el harem, el rey. Pero este lapso de tiempo indica de que Mardoqueo se mantuvo fiel a su hija adoptiva, Esther. Lo primero que vamos a ver es sirviendo en lugares de influencia. Esto es versículo 19. Cuando uno lee por primera vez el texto, puede llegar a pensar de que tal vez Mardoqueo era un hombre que se buscó una sillita de paja, no sé, o un pisito, y él venía de su casa caminando con la sillita y en algún minuto la instalaba allí frente a la puerta. No sé si usted pensó eso, yo también. Pero no es así. Cuando uno se mete en el texto, en la parte cultural, cuando se mete en los comentarios, en realidad las puertas eran lugares importantes. Las puertas podríamos decir que eran los lugares donde se hacían transacciones comerciales. También las puertas eran lugares donde se administraba la justicia. Esto ya lo hemos comentado acerca de las puertas. ¿Qué trascendencia tenían las puertas? Entonces vemos a Mardoqueo sentado dentro de este lugar de influencia, porque las puertas eran estratégicas. Todo negocio importante, todo asunto relevante, toda noticia que fuese
de carácter nacional, primero era tratado en las puertas. Entonces ya cambia el escenario. Mardoqueo ya está, no con esta imagen que a lo mejor nosotros construimos en nuestra mente de una persona que estaría ahí sentadito, solito, casi mendigo. No, Mardoqueo era un hombre influyente. Mardoqueo era un hombre que tenía muy claras sus convicciones. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que quería servir. Y por lo tanto, la posición de él era servir en lugares de influencia. Lugares de los juicios, lugar de los tribunales, el lugar de las transacciones, era el lugar de las decisiones trascendentes. Entonces, nuestra primera reflexión es que no debemos nosotros estar escondidos, no debemos estar anónimos, sino que Mardoqueo no estaba ni oculto ni escondido. Él está en el lugar donde puede influir, en el lugar donde él puede dar su opinión, él puede manifestar su parecer. Hermanos, a veces nosotros rehuimos responsabilidades por no meternos en problemas, entre comillas. Pero yo he visto que más que el temor a meternos en problemas, es una actitud cómoda. Que otros lo hagan, que otros decidan. Y, por ejemplo, reuniones de apoderado, presidente de curso, secretario. Claro, ahí ya estamos agachándonos, escondiéndonos, que nadie... Pero es la verdad. Tenemos que ser participativos. Tenemos que tomar los espacios de participación. Tenemos que ser la sal y la luz allí donde está la comida, para sazonarla, iluminarla, para influir. Mardoqueo está en el lugar donde él puede dar a conocer sus valores. Sus valores. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su sistema valórico? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿De qué manera él tiene construido sus principios? ¿Cómo la gente va a saber de que usted es cristiano, de que usted es hijo de Dios, de que usted nació de nuevo? ¿Cómo la gente va a saber cuál es el cambio de actitud, el cambio de pensamiento? ¿Cuál es el lenguaje que usted usa? ¿Cómo usted se expresa? ¿Qué actitud tiene? ¿Cuál es la ética que usted tiene? Porque esa es la verdad. Mire, de repente hay situaciones donde la balanza se inclina más hacia lo malo que hacia lo bueno. ¿Y quién puede determinar eso? ¿Quién puede dar una palabra? ¿Quién puede entregar una opinión? ¿Quién puede manifestar su parecer para que eso no ocurra? ¿Quién puede alertar la mente de a veces gente que está allí pero que no piensa, no reflexiona, no se da cuenta de lo que realmente está ocurriendo? A veces pensamos de que la política es mala. Es mala la política, pero porque nosotros no hemos estado en la política. La ideología partidista no va con nuestras convicciones de cristianos, pero ha sido porque nosotros nos hemos sustraído a esa participación. Ahora, yo no creo que Dios un día me diga a mí, oye, tú vas a ser presidente de la República. Yo le voy a decirle, Señor, usted me llamó para ser pastor, no para ser presidente. Hay algunos que se confunden en esto, pero sí creo que pueden haber cristianos, verdaderos hijos de Dios, que pueden tener una vocación de servicio público, donde ellos puedan estar allí manifestando su opinión en contra de la corrupción, en cuanto a la politiquería partidista, las ambiciones de poder, y todas estas cosas que uno las ve, y la gente se decepciona de los políticos, y con justa razón. Porque los ve hablando a favor de los pobres, pero sin embargo las dietas que ellos tienen, ¿cierto? Esos dineros que reciben no se condice con lo que ellos realmente están haciendo. Por lo tanto, Mardoqueo está allí, sirviendo en un lugar de influencia. Él quiere ser la voz de Dios en ese lugar. Él quiere dar a conocer sus valores. Mire,
¿dónde usted se sienta? ¿Dónde usted se asienta o se establece? ¿En qué posición usted o en qué lugar usted se asienta o se sienta o se establece? Pero por este texto, yo le animo a que usted ocupe lugares donde pueda influir, donde pueda ser influyente. Recordemos la influencia de Nehemías sobre el rey. ¿Por qué influyó tanto Nehemías? ¿Por qué cuando Nehemías recibe la noticia de las condiciones de su ciudad, Jerusalén, el rey le dice, ¿qué te pasa? No estás enfermo, yo te conozco. Tal vez Nehemías era un hombre agraciado, un hombre comunicativo, alegre. Sin embargo, el rey se da cuenta de que Nehemías tiene un problema. Y después le dice, no estás enfermo, ¿qué te pasa? ¿Qué cosa pides? Después le dice. ¿Se da cuenta? Usted no sabe con quién puede tratar, no sabe quién puede tener al frente. Usted no sabe. No sabe cómo una conversación puede cambiar la decisión de algo que puede tal vez beneficiar a muchos, simplemente porque usted abrió su boca en el nombre del Señor a una persona. Hermanos, cuando hablamos de influir en esto, en lugares de influencia, de servir en lugares de influencia, estamos hablando de que nosotros podemos dar a otros la oportunidad de vivir proyectos de Dios, de participar de proyectos de Dios, de beneficiar a otros que simplemente porque usted manifestó lo que usted pensaba, esa persona cambió. Nosotros estamos aquí para hacer sal y para hacer luz. Simplemente algo tan pequeño. Mire, cada vez hacen más pequeños los papelillos de sal. Para restaurantes, aviones, cada vez más pequeños. Pero simplemente unos pequeños granitos le pueden dar totalmente un cambio de sabor a ese plato. Dios le dice, yo quiero que tú seas la sal. Que tú seas la sal en la comida que está alimentando este mundo. Aleluya. Entonces, me cambia ahora el concepto. Mardoqueo estaba sentado en la puerta o a la puerta del rey. Allí estaba. ¿Dónde está usted? ¿Qué lugar escoge usted? Dios le esté hablando, porque Dios tiene proyectos y propósitos. Hermanos, nosotros no debemos ser gente anónima que pasamos desapercibidos, pero no imponiendo nuestro carácter, no imponiendo nuestro temperamento, no siendo el centro de la conversación, ni monopolizando el chiste y la broma. Dios no nos ha llamado a eso, pero sí Dios nos ha llamado para influir. Y Dios nos da los momentos, Dios nos da el momento justo para hablar las palabras claves, las frases precisas y correctas, que pueden gatillar o activar algo que pueda tener una trascendencia que usted jamás pensó. Y ahí está Mardoqueo. Aleluya. Número 2. Sirviendo en la educación. Dice el texto, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Mardoqueo educó a Esther. Él la adoptó, él la educó. Piense usted en qué carácter,
qué visión, qué sentido de misión Mardoqueo le imprimió a Esther. Yo creo con todo mi corazón que Mardoqueo educó a Esther para que sea ni más ni menos que la reina del imperio. Yo creo eso. Mardoqueo no pensó en un nivel inferior que eso, que lo máximo, que lo más alto. Mardoqueo no pensó en preparar a Esther para que sea una buena trabajadora social, una buena dueña de casa, una asistente de... No. Mardoqueo vio a Esther y asumió sobre ella como su hija una paternidad formadora, educativa. Él la preparó para gobernar. Él la preparó siendo una inmigrante, esclava, de una raza, podríamos decirlo, de una categoría inferior, pero sin embargo Mardoqueo nunca pensó en las imposibilidades, sino que él pensó en que él podría darle a su hija Esther una educación como para gobernar el mundo. Hermanos, nosotros tenemos esta preciosa oportunidad. Como padres, como educadores, tenemos la responsabilidad de ver más allá de lo que nosotros con nuestros ojos naturales podemos ver. Esto es importante. Usted no sabe el potencial que tiene el hijo que Dios puso en sus manos o la hija que Dios puso en sus manos. Usted no lo sabe. Los educadores son las personas que pueden cambiar el sentido de destino. Los educadores, los padres que asumen esto, pueden cambiar en ellos su visión, su concepto, su autoestima y abrirle un mundo de expectativas. Somos nosotros. Dice, como cuando él la educaba. Es decir, el comportamiento de Esther se mantuvo dentro de los parámetros que Mardoqueo le transmitió, aun cuando ya Esther era la autoridad máxima. Podríamos decir que ya Mardoqueo no tiene poder sobre ella, pero sin embargo el comportamiento de ella fue fiel a lo que Mardoqueo le transmitió. ¿Me está entendiendo? Qué interesante. Porque eso nos demuestra algo muy relevante. Yo estuve en una conferencia ahora, esta misma semana en realidad. Y hubo un hombre que habló. Él es el presidente y fundador de una institución que se llama Compasión Internacional. Y él es hijo de pastor, misioneros, y él creció en el África, en una aldea, donde no había internet, no había luz, no había agua, y el agua que había que sacarla de pozo. Y él dice que pensaba, cuando fue creciendo, jugaba con los niños, y los niños como que tenían incorporado en sí cuál sería su destino: seguir criando como criaban a sus animales, seguir sacando el agua como la extraían y seguir cultivando sus pocas hortalizas de acuerdo a cómo su papá, su abuelo, su bisabuelo y todos, quizás cuántas generaciones hacia atrás lo habían hecho. Pero cuando llegó la escuela, esos niños comenzaron a recibir una formación. Esos niños comenzaron a aprender a leer. Entonces, esos niños, cuando ya sabían leer, tuvieron podríamos decir, fueron valorados por sus padres, porque sus padres no leían, pero ellos sí. Entonces, los padres dependían de los niños en cuanto a los documentos, porque los niños sabían leer. Los padres no habían hecho la labor educativa, pero sí el profesor o la profesora.
Después los padres tuvieron que pedirle a sus hijos, por favor, enséñenos a leer. Y los niños comenzaron a enseñarles a leer. Llegó una profesora que les enseñaba cultivos. Y ella comenzó a darles algunas indicaciones técnicas. Y estos niños llegaban a su casa para hacer estos experimentos. Y los padres decían, no hagas esto porque esto lo hemos hecho así toda la vida y así funciona, así que no vengas con esto tan raro. Entonces los niños frustrados se devolvían y en el colegio comenzaron a elaborar estos cultivos. Y la lechuga del niño era así, la lechuguita de su papá. Porque el educador le había cambiado. Le había dado una herramienta. Aleluya. Entonces, estos padres le dijeron, enséñanos a cultivar como te enseñaron en el colegio. Por ahí la profesora le enseñó también a criar animales. Entonces, el niño dijo, papá, voy a alimentar la vaca como me enseñaron en el colegio. Entonces el niño le expresó esto y el padre le dijo, no lo vas a hacer así, porque nosotros lo hemos hecho siempre así, de tal manera que no traigas eso, que te están cambiando tu mente allá en el colegio. Entonces el niño tomó su vaca y la llevó al colegio, y ahí en el colegio comenzó a criarla como le enseñaba la profesora. Resultado, a los pocos meses, la vaca del niño pesaba 400 kilos y una diferencia de casi o más de 100 kilos con la vaca de su papá. Y cuando ve la diferencia, la educación, ¿cómo puede cambiar? ¿Cómo educamos? Hay una empresa, Radio Shack, ¿tú has oído? Radio Shack es una empresa que fabrica computadores. Entonces trataron de vender los computadores a adultos, pero los adultos dijeron, no entendemos, no sabemos, no queremos. Entonces este hombre fue con los computadores al colegio. En el colegio lo enseñó a los niños. Los niños traen un chip diferente para aprender todas estas herramientas tecnológicas. Si usted tiene problemas con su teléfono, hable con el niño. Si usted necesita configurar, descargar algo, hable con el niño. Entonces los niños comenzaron a usar los computadores y luego que comenzaron a ver el avance de esto, los adultos entendieron y le dijeron a los niños, enséñenos a usar los computadores. Y los computadores se masificaron en los colegios y el dueño de esta empresa se hizo multimillonario porque su producto trajo beneficios, pero entró por los niños. ¿Qué está pasando con Mardoqueo y su hija Esther? Él la había educado para gobernar. Mardoqueo la educó para que llegue al lugar más alto, más prominente, más influyente. La había educado y su influencia y su enseñanza seguiría siendo oída por la reina aún cuando ya ella se había desvinculado de esta relación. Pregunta, ¿con qué miras o con qué visión estás educando? ¿De qué manera tú estás viendo lo que está ocurriendo con tu hijo o tu hija? ¿Tu influencia es para marcar para bien la vida de quien educas? Uno de los desafíos más grandes que tiene todo padre
toda madre, es si tu enseñanza es oída y obedecida cuando ya no estás en el nivel de ser autoridad para ellos. Eso es tremendo. Eso es tremendo porque realmente ¿quién forma? ¿Quién educa? Asume, podríamos decir, el de ser el artífice de la construcción psicológica, espiritual, formativa. Y eso es un gran desafío. Por eso que la palabra de Dios está llena de textos que nos hablan de cómo nosotros debemos educar. Me emociona el texto. Dice, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Tal vez en los momentos en que Esther tenía que enfrentar situaciones, tomar decisiones, hacer juicio, hacer justicia, escuchar situaciones, problemas, entonces ella tal vez recordaba cómo lo hacía o qué me decía mi padre. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué consejo me dio con respecto a esto? O sea, la enseñanza de Mardoqueo como padre la acompañó durante todo su proceso de su reinado. Y eso debe ser un orgullo para nosotros. Que cuando nuestros hijos están en otros niveles, están ya ellos emancipados, ya ellos se autosustentan, se autovalen, han emprendido el vuelo, pero usted sabe que lo que usted le entregó irá con ellos. Tal vez llegue el día en que nos despidamos definitivamente y que dejemos el escenario de este mundo, pero sin embargo nuestra enseñanza seguirá presente. Y eso es tremendo, porque eso nos hace muy responsables con respecto a los criterios que nosotros usamos para enseñar a nuestros hijos. De verdad, hermanos, a veces como adultos enfrentamos situaciones difíciles, crisis, conflictos, y nuestros hijos son los que absorben toda esa carga emocional negativa cuando ellos son absolutamente inocentes de las cosas que a nosotros nos suceden como adultos. Creo que debemos siempre separar los temas. Mi hijo o mi hija necesita toda mi atención, todo mi amor, toda mi energía y todos mis recursos. Porque yo no sé a quién estoy criando. Yo no sé dónde va a llegar. Yo no sé qué es lo que Dios tiene para él. Pero yo debo ser fiel a eso. Dios la puso. Dios los puso bajo mi cuidado, yo debo ser coherente, consecuente y corresponder con gratitud a Dios por ese honor que Él me dio. Amén. ¿Qué le parece? ¿Vamos bien? Tercero, sirviendo en lugares de conflicto. Versículo 21. Dice el versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mardoqueo no está en un lugar tranquilo, porque en realidad a veces hay lugares donde las cosas no andan bien. Mardoqueo está ahora en un lugar donde hay tensión,
donde para la prensa se hace una declaración, pero los que están allí saben que las cosas no son así. Y es terrible. Mardoqueo está en un lugar donde hay odio, enojo. Y son personajes importantes, ilustres. No son cualquier persona los que están enojados con el rey, sino que son personas influyentes, son personas que tienen poder. Y Mardoqueo está allí en eso, observando esta conducta rebelde, esta conducta violenta. Él está escuchando discusiones, alegatos, altercados en contra del rey. Ahora eso, uno podrá decir, bueno, uno mientras no se meta en nada no le va a pasar nada, pero sin embargo, Mardoqueo se da cuenta que también se está tejiendo un complot, un plan para asesinarlo. Yo les pregunto, hermanos, cuando estamos a veces en estas aguas así tan tormentosas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos allí? ¿Oramos? ¿Puede ser? Vamos a orar, dice, voy a orar. ¿Oímos solamente y no hacemos nada? ¿Intervenimos directamente o no intervenimos? ¿O simplemente huimos? Si yo estoy allí, hermanos, yo tengo que tomar una decisión con eso. Porque yo en ese momento estoy absorbiendo también la carga emocional del ambiente. Y Mardoqueo está en eso. Ya les dije, en la gran red que Dios ha tejido para nosotros, usted no sabe en qué punto del proceso está. Usted no lo sabe. Usted no sabe lo que Dios puede hacer si usted es capaz de mantenerse firme siendo la persona que es en ese nivel. Usted no sabe de qué manera Dios puede desarrollar en usted una actitud, una fortaleza interior, una madurez, un criterio. Usted no sabe de qué es lo que Dios tiene para usted en ese momento tan difícil. Por eso decimos, ¿qué hacemos? ¿Oramos? Y yo creo que se debe orar. Se debe orar, ante todo, se debe orar. Decirle, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy recibiendo toda esta información? ¿Por qué yo estoy viviendo esta experiencia también? Creo que no corresponde huir. Algo habrá, algo querrá Dios. Yo tengo que preguntarle, Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿O qué puedo hacer? ¿O en qué tú me puedes usar? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así dice la bienaventuranza. En la gran red de Dios, usted no sabe por qué usted está caminando por allí. Pero sí tengo que decirle de que el servicio tiene que manifestarse también en los lugares de conflicto, así como el servicio en la educación, así como el servicio en los lugares de influencia, también el servicio puede ser importante para un hijo de Dios en los lugares donde los ánimos están subidos. Usted puede aplacar, usted puede dar un consejo, usted puede detener a una persona que esté a punto de cometer un error. Usted puede tal vez orar por alguien, ofrecer su oración. Siempre se puede hacer algo. Yo recuerdo este año me pasó una gran turbulencia. De esas turbulencias que usted piensa que jamás va a vivir. Venía con dos mujeres afroamericanas que venían comiendo y tomando vodka, licor, y venían felices, muy contentas. Y esto era en el último asiento
del avión. Y de un momento para otro, el vaso de la muchacha voló así. Y era un alto y bajo de 2 metros, un sacudón que duró como 5 minutos, donde se pensaba que lo peor podía pasar. Y ellas en su mal español y yo con mi mal inglés, me preguntaron si yo no tenía miedo. Y yo le dije que no. Y estaba yo tranquilo, gracias a él. Y pude orar por una de ellas, que antes me había dicho que no era creyente. La que no era creyente estaba más asustada. Es que esto yo nunca lo había vivido así tan intenso. Yo sé de turbulencias y bueno, puede, pero esta era como, no sé, mucho más fuerte. Hermanos, y fue la ocasión para demostrarle a esa persona de que Dios puede afirmar nuestro corazón dándonos paz en los momentos en que, en igualdad de circunstancias, ellos están en una condición peor, porque no lo tienen a Él. Por lo tanto, se debe también esperar prudentemente, Señor, ¿en qué quieres usarme en este servicio del lugar de conflicto? Wow. Ay. Seguimos. Número 4. Sirviendo con lealtad a la autoridad. Sirviendo con lealtad a la autoridad. Dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. La lealtad es un valor que enriquece y da nobleza al servidor. Podríamos decir que la lealtad es un valor agregado que tiene toda persona que sirve, porque canaliza adecuadamente su servicio a quien corresponde. Dad a todos lo que debéis, al que honra, honra, al que tributo, tributo. En Romanos capítulo 13, Dios nos exhorta a que nosotros respetemos a la autoridad y la obedezcamos. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No todas las autoridades son de nuestro gusto. No todas las autoridades comulgan con nuestras convicciones. No todas las autoridades se destacan por su justicia o por que sus políticas y leyes nos beneficien. No todas las autoridades son respetuosas con los derechos de las personas. Pero la palabra aquí me dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. No dice si son buenas o malas. No dice si son del lado izquierdo o del lado derecho o del centro. Sino que dice que tenemos que someternos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y yo debo entender este concepto de ser leal con la autoridad. Si mi autoridad no anda bien, yo debo orar por mi autoridad para que Dios la ubique. Si mi autoridad está cometiendo excesos, yo debo orar por ella para que Dios la sujete. Si mi autoridad está cometiendo injusticia, yo debo orar para que Dios intervenga en esa autoridad o la confirme o la cambie. Porque Él quita
reyes y pone reyes. Pero yo debo mantener esto como algo, como una actitud de servicio con lealtad a la autoridad. Como dije, la lealtad es un valor que enriquece y le da nobleza al servidor. La lealtad hacia la autoridad permite recibir cobertura de Dios y protección de Dios. Porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo, dice, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dijimos, Mardoqueo estaba en este escenario de conflicto, de odiosidad, de violencia, de enojo. Él se da cuenta que había un complot para asesinar al rey. Eso dice. 2 eunucos del rey de la guardia a la puerta procuraban poner mano, procuraban matarlo, dice otra versión. Aquí vemos que Mardoqueo, por lo tanto, tuvo acceso a una información importante, información relevante. Cuando esto comienza a ocurrir, Mardoqueo se preocupa de averiguar, se preocupa de recabar, de recopilar pruebas y antecedentes de esto. Porque estamos hablando de un judío, aunque influyente, pero judío. Inteligente, pero judío. Educado, pero judío. Entonces, él debe asegurarse que la información que transmita tiene que ser verdadera, comprobable, verificable. Entonces Mardoqueo, ¿qué es lo que hace? Entrega esta información, hace esta denuncia a la persona indicada, a la reina Esther. Es decir, hermanos, toda situación de injusticia se debe denunciar. Pero ¿a quién corresponde? No se quedó callado, no se fue de allí porque estaba la cosa poniéndose media color de hormiga, no se amedrentó, sino que él fue leal al rey. Qué interesante. ¿Cómo Dios puede cambiar? Hermanos, nuestro servicio, de acuerdo a esto, está basado en principios. Principios. ¿Cómo estamos sirviendo? Y nuestro servicio debe ser de acuerdo a los principios de Dios. ¿Y cuáles son estos principios que hemos visto? Primero, que Dios nos quiere sirviendo donde se necesita. Que Dios nos quiere educando con visión. Que Dios nos quiere influyendo en lugares donde las cosas no están bien. Pero también Dios nos quiere sirviendo con lealtad hacia nuestras autoridades. Respeto. Dice, la información, cuando es fidedigna, tiene que ser documentada. Los antecedentes, las pruebas, evidencias, porque esto debe ser tomado en serio. Por supuesto, estamos hablando de un complot para asesinar al rey. Por lo tanto, si él tiene una información, es el único que manifiesta esto. Imagínense en esas puertas de influencia, de negocio, de tribunales, en esas puertas donde se supone que habían personas de mucha confianza del rey, sin embargo, nadie denuncia este complot. Hermanos, usted no sabe lo que Dios puede hacer más adelante con lo que Dios le permite vivir o enfrentar. Yo creo, hermanos, que los hijos de Dios son sagaces. Los hijos de Dios son personas que piensan, reflexionan, observan, disciernen.
Pero esa información debe ser canalizada adecuadamente y Mardoqueo así lo hizo, porque él sintió que tenía que ser leal al rey. Un judío, un extranjero, un inmigrante, pero sin embargo con las cosas claras con respecto a las oportunidades de servicio. Esta denuncia fue tomada en serio porque él esperaba que llegara a los niveles más altos, pero debe hacerse con responsabilidad y también con un alto sentido de lealtad. Consecuencias del servicio leal. Número 1, se recibió la demanda, fue acogida. Dice, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. ¿Cómo lo hizo Esther? Lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. No fue algo que Esther dijo por sí misma, sino que lo dijo en nombre de Mardoqueo. Es decir, Esther se aseguró de que el rey tome conocimiento del nombre de la persona que había actuado con tanta lealtad hacia él. Segundo, se hizo una investigación, se hizo una indagatoria, se evaluaron las pruebas, así dice el versículo 23, se hizo investigación del asunto. Se evaluaron las pruebas, se entrevistaron testigos, se tomaron declaraciones. Aleluya. Porque las cosas cuando se hacen en serio, cuando se hacen basado en principios y cuando se hacen con responsabilidad, esto tiene que tener una repercusión. Número 3, se comprobó la veracidad de la demanda. Después de la investigación, dice, fue hallado cierto. Fue hallado cierto. Realmente así era. Y qué bueno que se comprobó que este hombre realmente estaba diciendo la verdad, con documentos. Número 4, se hizo sentencia a los culpables. Estos dos personajes, hombres influyentes, poderosos, aparecen sus nombres, Victán y Teres, fueron sentenciados, fueron hallados culpables y fueron ahorcados. Y número 5, se registró el caso en los registros, en los libros oficiales del rey. Dice, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. O sea, toda esta demanda, esta denuncia y esta investigación, este juicio, esta sentencia, todo esto quedó registrado formalmente en los libros de las crónicas del rey. No fue solamente la noticia, sino que esto quedó allí, registrado. Quedó registrado el nombre de Mardoqueo como una persona de servicio, con lealtad al rey. Esto fue un antecedente que tiempo más tarde le salvaría la vida, no solo a él, sino a todo el pueblo. Hermanos, usted no sabe cómo el servicio puede cambiar su destino. Dijimos al comienzo de que los actos de servicio son semillas que usted va sembrando en el corazón de las personas, pero que a la larga puede traerle a usted beneficios que usted jamás pensó que podría alcanzar o recibir. Amén. Dios les bendiga. Oramos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos estar esta mañana en tu escuela dominical. Gracias por lo que hemos aprendido, por lo que hemos recibido,
por tu palabra, Señor, que nos ha llevado a entender cosas y principios tan importantes. Yo te pido, Señor, que hagas de cada uno de tus hijos servidores tuyos, personas que demuestren que te conocen y que te aman sirviendo al prójimo, sirviendo a su familia, sirviendo en toda oportunidad que tú pongas en su día a día. Señor, tú serás quien recompense, tú serás el galardonador. Tú, Señor, bendecirás, tú a su tiempo permitirás que todos los actos de servicio tengan una cosecha. Gracias te doy, Padre, por lo que hemos recibido de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén.